Elegir un abono casero y que nos haga al mismo tiempo dos trabajos, tanto fungicida como abono, es a veces difícil de conseguir, pero hoy te voy a compartir uno muy fácil que tienes en casa y este te va a ayudar a tener unas plantas bien hermosas y florecidas. Este abono fungicida casero lo puedes colocar en todas las plantas, tanto de interior, por ejemplo tus begonias. Este te va a ayudar a controlar plagas, también le va a ayudar con el sistema radicular, y aquí por ejemplo en plantas de exterior te va a ayudar con la floración y también te va a ayudar a que tenga unas hojas bonitas y que las flores abran, porque en muchas ocasiones las flores salen pero sus botones no abren. Este abono casero, tanto fungicida como abono, nos va a ayudar muchísimo para el fortalecimiento de las raíces, de las hojas, de sus frutos si tienen árboles frutales. Y te voy a compartir algo que pasa cuando nosotros vamos rayando esta semilla, como lo es la semilla de aguacate o palta. Al comienzo, cuando tú lo vas rayando, se va poniendo este color blanco, pero no pasa nada. A medida que va pasando el tiempo, él se va colocando de este color. Tampoco pasa nada, no es que esté dañado, sino también lo puedes dejar unos días de esta forma, o lo puedes llevar al sol si lo quieres empezar a secar y guardarlo en un pote. Acá por ejemplo tú vas a reunir todas las pepas de aguacate y empiezas a rallar, y con los pedacitos de semilla que te queda, entonces vas a hacer lo siguiente. Acá por ejemplo yo ya lo tengo listo para aplicarlo en mis plantas, y todos estos pedacitos que me empiezan a sobrar de las pepitas lo empiezo a colocar aquí en un pote donde yo le pueda colocar agua, y lo voy a dejar más o menos 24 horas o 2 días, no pasa nada. Y acá le agrego un poquito de esta mezcla, y acá lo voy a empezar a dejar para que él empiece a hacer todo su trabajo. Lo dejo 24 horas o 2 días, hasta 3 días, y no pasa nada. Lo voy meneando día por medio de esta manera, y cuando ya esté listo ya te voy a compartir qué tienes que hacer. Aquí lo vas a llenar por litro, no importa que te pases de las cantidades de semilla. Por ejemplo, puedes colocar una semilla completa, media semilla. Lo importante es que lo hagas de esta manera y lo empieces a dejar de un día para otro, porque esta es la clave. Si tú colocas el agua solamente y le haces solamente esto y ya lo empiezas a rociar, probablemente no te va a funcionar. Tienes que empezarlo a menear y lo dejas más o menos por 24 horas o 2 días, como te lo he indicado al comienzo del video, para que este nos funcione de maravilla. Cuando ya lo tienes listo, entonces lo pasas a tu atomizador. Recuerda siempre colocarlo en un colador que tenga tela para que no vayas a dañar tu rociador. Entonces acá lo empiezas a colar. Ya cuando lo tienes listo, tú vas mirando la parte de abajo hasta que empiece a salir por completo, y cuando ya esté lleno, entonces lo apartas. Y ahí sí empiezas a regar. Por ejemplo, en nuestras begonias a veces las empiezan a atacar unos ácaros que empiezan con hojas negras, manchas negras. Empezamos a utilizarlo de esta manera. Recuerden que las begonias son plantas de interior y lo puedes hacer en cualquier hora del día, porque también no lo puedes hacer a cualquier hora del día. Solamente en las horas de la tarde cuando tienes plantas de exterior, y en las plantas de interior lo puedes hacer a cualquier hora, pero la más indicada es en las horas de la tarde, cuando estos animalitos se empiezan a posar detrás de las hojas. Bueno, hay algunas plantas, te voy a compartir, que tienen algunas pelusas, y entonces en estas pelusas a veces las plagas se posan allí. Entonces es importante que rocee de manera abundante para que penetre bien el agua, este fungicida, para que empiece a proteger tu planta. Y aquí también tienes que tener en cuenta un lugar ventilado. ¿Por qué? Porque si empiezas a rociar esto y lo empiezas a dejar en lugares donde no tiene ventilación, entonces te va a empezar a atacar los hongos. Entonces aquí vas a empezar así, a colocarlo de esta manera en las hojas por todas partes. Bueno, hay otro comportamiento que tienen, por ejemplo, estos animalitos cuando nuestras plantas empiezan a florecer, es que empiezan a llegar las cochinillas. Entonces, ¿qué hago? Yo coloco la planta de esta manera, y aquí de manera lejos empiezo a rociarle las hojas también. ¿Por qué? Si tú te fijas en las plantas, cuando empiezan a florecer, ellas empiezan a tener como una especie de néctar aquí como pegajoso, y nosotros a veces pensamos que es cochinilla. Resulta que no, es un comportamiento normal de las flores, que es como pegajosa, y allí entonces ellas empiezan a posar. Entonces, para cuidarlas empezamos a colocarlo así, lejitos, y empezamos a proteger también nuestras flores. Cuando ya vemos que de pronto nos están atacando algunos hongos o algunas plagas, entonces empezamos a aplicarlo por la parte de abajo. Si las tienes al sol directo, entonces recuerda hacerlo siempre en las horas de la tarde, que es cuando esto más funciona. Ahora, si tú tienes unas plantas en el exterior, hiciste todo este tratamiento
y te llovió, lo tienes que volver a hacer al otro día. ¿Por qué? Porque esto ha lavado todo lo que tú has colocado allí. Entonces, si lo tienes en exteriores y llovió, lo vuelves a aplicar. Bueno, este tratamiento yo normalmente a manera preventiva lo pongo cada 15 días, cada mes, pero si tú ves que te están atacando las cochinillas, lo debes hacer más o menos una vez todos los fines de semana para empezar a proteger tus plantas. Y esto te va a dar un resultado fenomenal. Como abono es importante que tengas un sustrato así suelto, bien sueltico, con carbón, con alguna cascarilla, con tierra negra, con compost, con abono humus de lombriz. Y aquí vas a ser generoso, le vas a colocar una buena cantidad y este te va a ayudar muchísimo al sistema radicular. Por ejemplo, hay algunas cochinillas que empiezan desde el sustrato, entonces esto te va a ayudar a proteger tus plantas, no van a empezar a podrir la raíz, nos van a ayudar muchísimo con la podredumbre. Por ejemplo, tú tienes una planta que de pronto se te estaba encharcando, entonces esto le va a dar soltura al sustrato y esto no va a permitir que el agua se quede allí y empiece como a ponerse toda así como barro, sino que simplemente va a empezar a drenar. Tú empiezas a ver que la planta se empieza a poner bonita, más o menos en 1 o 2 meses, dependiendo del crecimiento de la planta, porque hay plantas que tienen un crecimiento muy lento y a veces se demora. Entonces aquí tú empiezas a colocarle todo esto a tu planta y aquí lo vas a plantar de manera normal. Coges tu maceta, en la parte de abajo le colocas 1 centímetro más o menos de tierra, de esta con todo fungicida. El abono que tenemos ahí nos va a servir a fortalecer las hojas y la planta la colocas de esta manera. Bueno, yo te voy a compartir algo que hay algunas personas que me han dicho que si esta planta es de mentira. Son como duritas y por eso a veces nosotros pensamos que son de mentiras. Entonces acá te comparto que no, esta es una planta muy bonita que nos florece casi todo el año. Es una planta que hay que mantenerle el sustrato bien drenante para que no se nos empiece a complicar con la humedad. Y este abono que les estoy compartiendo el día de hoy, casero, que tenemos en casa, nos va a permitir muchísimo a que la planta se esté llenando de sus nutrientes y también nos sirve para controlar las cochinillas, todo como te estoy compartiendo el día de hoy. Bueno, aquí ya tenemos la planta normal, vamos a empezar a regar a necesidad. ¿Qué quiere decir a necesidad? Tú vas a regar esta planta, por ejemplo, es una planta interior que yo la riego 2 veces por semana, entonces vas a disminuir los riegos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este abono que tenemos acá, como lo es la pepa de aguacate, este te empieza a retener un poquito más la humedad. Entonces tú colocas tus dedos, más o menos 1 centímetro, levantas un poquito tu planta, la colocas 1 centímetro y si todavía está húmedo, no vuelves a regar. Esta planta normalmente van avisando en sus hojitas cuando empiezan a tener falta de riego. Entonces ahí vamos a tener en cuenta que utilizando este abono y fungicida orgánico a la vez, que hace 2 trabajos en uno solo, es muy importantísimo empezarlo a aplicar en nuestras plantas y así evitamos que nuestras plantas mueran seguido.